El análisis de Fourier, que es lo que vamos a ver, pero una breve introducción, tiene que ver muchísimo con el estudio de funciones periódicas. Se aplica en contextos de señalización y en contextos de propagación de ondas principalmente. Y se dedica a hacer una pregunta muy importante, ya que estamos hablando específicamente de funciones periódicas, es decir, todas aquellas funciones que en principio se definen los reales, tales que existe algún valor t mayor que 0 con la propiedad de que para toda x real f de x más t sea igual a f de x. Entonces estas son las funciones en las que nos estamos fijando, y si bien en muchos casos nos conviene considerar aproximaciones trigonométricas, pues por originalmente aproximaciones polinomiales, porque pues eso estamos acostumbrados con eh, polinomios de Taylor o con polinomios de Lagrange o lo que fuera necesario. Como claramente para una función definida si no puede ocurrir que esto se vea de cara polinomial, pues sugerimos una siguiente aproximación, que es a través de términos trigonométricos. Entonces, esa es la pregunta central en un inicio de análisis de Fourier, y es, ¿se puede aproximar esto? Usando funciones trigonométricas, que son nuestras funciones periódicas por excelencia favoritas, trigonométricas. Entonces, aquí vienen varias preguntas, pero la primera de ellas es ¿cómo manipulo el periodo de la función en cuestión? Y esto es un truco interesante. Finalmente yo puedo, a partir de una función con un periodo dado, yo puedo construir otra función relacionada con esta y le puedo cambiar el periodo libremente, siempre y cuando este periodo sea distinto de 0. Eso es para funciones que no son constantes. Para funciones que son constantes, pues esto es trivial. Así que observen lo siguiente. Si yo tuviera la función f estrella de x definida como f de t sobre 2pi x, entonces esta f estrella, si yo la evalúo en x más 2pi, voy a tener f estrella en t sobre 2pi x más 2pi, claro. Entonces, ¿qué nos queda acá? Nos queda acá f de t x más, y esto de acá cancela, o sea, bueno, perdón, primero, aquí me faltó algo, aquí tengo tx sobre 2pi más, y este 2pi cancela este 2pi, entonces esto es una t. Esto ya no es f estrella, por cierto. Ahora aquí, como es la f ya evaluada en una t, bueno, en un cierto valor con una t sumando, entonces por t periodicidad, esto es igual a f en tx sobre 2pi, que es f estrella. Entonces, lo que hice fue, a partir de cualquier función periódica, yo puedo construir una función 2pi periódica, así que ya no tengo este problema de la función trigonométrica, porque las funciones trigonométricas son 2pi periódicas, y con esto ya me puedo restringir al caso, como con un caso particular, en el que la función, como sin pérdida de generalidad, es 2pi periódica. Ahora, una vez que yo hago esto, mi objetivo es representar a f de la forma f de x igual a una suma, a una serie, de la forma an
la f estrella, de hecho, ya que esta es la 2 periódica, an coseno de nx más bn seno de nx. Esta no es la única forma de la representación, pero pues es una convención que a veces se toma. Y a esto es a lo que nosotros le vamos a llamar la serie de Fourier. ¿Cómo le voy a hacer para encontrar esta expresión? Que específicamente la pregunta se reduce a cómo le hago para determinar los coeficientes que me hacen este milagro. Que posiblemente ustedes recordarán si ya lo demostraron en sus cursos de análisis 2 o de cálculo 2. Digo, de análisis 2, no, de lineal 2, lineal 1 o de cálculo 2, que el conjunto 1 seno de nx coseno de nx con todas las n's posibles es ortogonal en el sentido, o que preservan relaciones de ortogonalidad, en el sentido de que la integral de menos pi a pi de funciones distintas de este conjunto, coseno de nx, seno de nx, bueno, en general, mx de x es lo mismo que la integral de menos pi a pi de coseno coseno, que es lo mismo que la integral de menos pi a pi de seno seno. Y todas estas son 0 para n distinta de m. En este caso también para n igual a m, pero pues no es lo que estoy intentando decir ahorita. Y las integrales de los términos iguales, coseno cuadrado de nx de 0 a pi, de menos pi a pi, perdón. Lo mismo que la integral de menos pi a pi de seno cuadrado de nx. Bueno, primero sin la n, porque esto no es el término relevante acá. Y esto es igual a pi. Entonces, usando estas relaciones de ortogonalidad, lo que vamos a ver es, bueno, lo que se encuentra es una expresión directa para an y bn en términos de esto. O sea, el truco es habitual. Supongo que esto ya es posible, lo multiplico por cada uno de estos, entonces aquí necesariamente uso un argumento de continuidad uniforme para poder abrir la suma y integrar término a término. Entonces por este razonamiento muchos términos se anulan y solamente sobrevive el correspondiente, que me va a dar una constante dada. Entonces esa es la fórmula habitual para encontrar los coeficientes de Fourier. Y de hecho es un razonamiento general, pero lo usamos en este contexto particular de funciones trigonométricas porque pues nos funciona. Así que eso es lo primero que nosotros hacemos en lo que sería una pequeña introducción al análisis de Fourier, que es cambiar el problema, ya que la función f estrella que yo obtuve es 2pi periódica, me la puedo restringir su análisis. La información relevante que yo voy a buscar sucede únicamente en un intervalo de longitud su dominio, bueno, de longitud su periodicidad, un periodo. Nos restringimos a cualquier intervalo que tenga longitud 2pi, que puede ser 0,2pi o menos pi, pi, según la preferencia del autor, la mayor parte de los casos. Entonces, de acuerdo con algún estándar que nosotros hayamos definido, nos podemos fijar únicamente en un intervalo de esta forma y ahí construir su serie de Fourier. Entonces, esto es lo que se hace en un principio en análisis de Fourier. Y otra cosa que se hace acá está relacionada con el caso continuo de esta aproximación. Entonces, ya que tenemos esta primera idea,
pasamos a la versión continua de la aproximación, que es interesante en su propio sentido. Y como ustedes saben, la función exponencial se relaciona con las funciones trigonométricas en el sentido complejo, así que después de este análisis podemos manipular la expresión anterior para llegar a algo de la forma f de x, verla como una suma que depende de... esto también tiene muchas caras, depende un poco del autor, pero la idea es de alguna forma análoga entre ellas. Entonces va a ser la suma sobre n naturales de cosas de la forma coeficientes por funciones exponenciales, pero en el sentido complejo. ¿Sí? Entonces tendré que encontrar la forma de definir estos bien, pero pues es la idea. Y después de un análisis un poco más fino, esto se empieza a ver como una suma de Riemann que nos va a llevar a una integral de la forma la integral de menos infinito a infinito de... esto por convención depende con quién lo vean, esto lleva o no un signo menos. Y esto se ve como la integral de menos infinito a infinito de alguna función c de alfa, o bueno, de alguna función c de t, esa no la he usado, por e a la menos i tx dt. Nada más que por la que yo voy a usar ahorita es esto de acá. Entonces, ese tipo de integrales, de operadores integrales, son muy importantes porque nos van a cambiar el espacio de funciones en el que estamos trabajando. Esto es esencialmente algo donde c de t la voy a escribir como lo que va a ser el operador integral de Fourier, f de f en t, que es la integral de menos infinito a infinito de f de x e a la menos i tx de x. Entonces esto es lo que se conoce como la transformada de Fourier. Entonces es un operador integral muy habitual de estudiar porque tiene la propiedad interesante de que algunas operaciones, o bueno, de que varias operaciones relevantes para nosotros entre funciones habituales, es decir, entre nuestras funciones como las conocemos, se mandan de alguna forma a un espacio de funciones de Fourier, a un espacio de transformadas, y preserva o hasta cierto punto mantiene esas operaciones. Muy similar a esta es la transformada de Laplace. Quizás algunos ya han trabajado un poco en esta, que depende de la convención, pero normalmente se toma de un solo lado. Es el caso real, o sea, sí hay una relación entre estas. No son el mismo objeto matemático, eso se tiene que ver, pero son muy relacionadas entre ellos, así que esto es la transformada de Laplace. Así que si a ustedes les interesa estudiar esto, si hasta ahora les ha convencido el estudio de las funciones periódicas y la aproximación a través de términos trigonométricos, en lo que consistiría este proyecto de investigación es en revisar los conceptos fundamentales, que son, como dijimos antes, la serie de Fourier, la aproximación a través de funciones trigonométricas, las propiedades de la transformación de Fourier, cuando podemos expresar a una función f como la integral, como un operador integral
de Fourier, que esto es lo que vamos a llamar la integral de Fourier. Y de manera introductoria al concepto, porque este es un poco más fácil de manejar o más cercana a nosotros que la versión de Fourier, pues hablar de cuáles son las propiedades y aplicaciones de la transformación de Laplace. Así que esto sería el tema de una pequeña introducción al análisis de Fourier.